Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Orozco, psicólogo de seguridad y salud en el trabajo, y hoy los acompañaré durante esta jornada denominada Actualización del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y nuevo cuestionario SEAL-SM Suceso. Quiero contarles algunas medidas que nos permitirán poder realizar de la mejor manera este encuentro. Recordarles que sus micrófonos se encontrarán silenciados durante la transmisión, quedando el chat de la plataforma Zoom como canal para que nos comuniquemos. El programa de esta actividad contempla la presentación de nuestra relatora y un bloque para responder las preguntas. Preguntas que ustedes pueden plantear a través del chat de las plataformas Zoom y YouTube. De este modo abriremos un espacio de conversación en torno a las dudas que surjan durante la presentación, pudiendo así resolverlos con nuestra especialista. Finalmente, los invito a seguir los consejos de seguridad que nos entregaban nuestros embajadores en el video de inicio. Muy bien, estimados y estimadas, es momento de presentar a nuestra expositora. Se encuentra con nosotros para entrar de lleno al contenido Carolina Villas, psicóloga especialista SST, forma parte del Departamento de Psicología y Seguridad, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Subgerencia de Especialidades de Mutual de Seguridad, con quien abordaremos todos los detalles de esta actualización del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y el nuevo cuestionario SEAL-SM Suceso que acompaña también a la normativa. Con nosotros, Carolina Villas. Buenos días, Carolina, bienvenida. Hola, Gracias por estar en esta actividad. buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien también, gracias. Bueno. Muy bien, entonces, Carolina, adelante con la presentación. Ya, muchas gracias, Agustín. Bueno, buenos días a todos y como les decía Agustín, vamos a hablar hoy de la actualización del protocolo de riesgos psicosociales y también del nuevo cuestionario que nos entrega la Superintendencia de Seguridad Social, denominado SEAL-SM Suceso. Ahora yo voy a compartir la presentación. Ya. Bueno. Como primero, en el fondo, hacer un poco de resumen de lo que vamos a revisar el día de hoy. Como les decíamos en un principio, vamos a revisar la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. También vamos a hablar del cuestionario, sea el suceso, y
posteriormente les vamos a mostrar material de apoyo con el que cuenta Mutual de Seguridad para apoyarlos a ustedes en su gestión respecto a los riesgos psicosociales. Perdón, es que se me pegó un poco el computador. Sí, ahí, ya. Bueno, como primero, un poco hablarles a modo de resumen de la línea de tiempo que ha transitado esta nueva normativa. Y esta normativa parte el 2013 con la publicación de la resolución exenta 336, en donde se publica y se establece la existencia del protocolo de riesgos psicosociales en el trabajo. Esta normativa fue un hito en ese periodo porque en el fondo los riesgos psicosociales se alejan de los riesgos clásicos o más estudiados, que son los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, y es un hito en la época este lanzamiento. Posteriormente, 4 años después, en 2017, se produce una segunda actualización, también igual que en la primera normativa, a través de una resolución exenta, la 1433, en donde se especifican y se entregan muchos más detalles respecto a cómo medir los riesgos psicosociales. Y bueno, el nuevo protocolo se publica en octubre del 2022. Esto, al igual que las anteriores, se publica a través de una resolución exenta, la 1448, en donde esto se realiza la actualización del protocolo de riesgos psicosociales. Esta actualización tiene muchas más especificaciones que las actualizaciones anteriores, entrega mucho más detalles, es un poco más, en el fondo es un poco más directiva en algunas cosas, es mucho más amplia y en el fondo viene a complementar de muy buena forma también la actualización que se genera paralelamente a esta actualización del protocolo, que es la actualización del cuestionario, el que conocían ustedes como Suceso ISTAS 21, ahora cambia este cuestionario y es el cuestionario SEAL SM Suceso, que con sus siglas lo que significa es un cuestionario de evaluación de ambiente laboral, de salud mental de la Superintendencia de Seguridad Social. Esta normativa comienza a regir, o comienza su vigencia en enero del 2023. A modo en el fondo, para que ustedes puedan conocer cómo se visualiza esta nueva normativa, esta la visualizan a través de la resolución exenta, como yo les había mencionado, que es la 1448, y esta es la nueva imagen que tiene el protocolo 2022. Esta información ustedes la pueden encontrar en el banner de Mutual, está disponible, y al final de la presentación yo les voy a mostrar un poco cómo se encuentra distribuida esta información en nuestro banner. Un poco un modo también de contextualizar esta tercera actualización, ya se da en un contexto de pandemia, ya lo que generó cambios en las formas de efectuar el trabajo, en donde algunos factores psicosociales tomaron mayor relevancia, como el trabajo aislado, ya el trabajo con tecnologías, la alternancia entre el trabajo presencial y el trabajo remoto, y con mayor razón en este periodo de teletrabajo, la conciliación del trabajo y la vida privada. Todos estos cambios en el ámbito laboral generaron un impacto en las organizaciones e instituciones y en los trabajadores, por supuesto. Es por esto que esta actualización aborda estos cambios basándose en la experiencia que ha obtenido desde el 2013 a la fecha, y en el fondo este nuevo documento es una contribución a la regulación y a la promoción de la salud mental de las personas en sus lugares de trabajo. Aquí nosotros les queremos mostrar en el fondo a grandes rasgos cuáles son las diferencias que tiene, o cuáles son en el fondo los cambios que se presentan en esta nueva actualización del 2022 del protocolo, y la diferencia con la actualización del 2017. En la primera imagen les vamos a mostrar, como les decía, algunas diferencias, y como primer punto, el protocolo del 2017 establecía que la prevención de riesgos psicosociales debería formar parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad,
esto tenía que ver en el fondo con definir riesgos psicosociales. En el nuevo protocolo, este mismo punto se amplía, agregando a no solo que debe ser parte del reglamento interno de higiene y seguridad, sino que además establece que se deben especificar cuáles son los posibles factores de riesgo, cuáles son sus consecuencias para la salud de los trabajadores y cuáles son las medidas protectoras que se pueden implementar. Esto también agrega esta nueva actualización que se debe incorporar a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto importante es que también establece que dentro de este reglamento interno se debe incluir temas referentes a la prevención de la vulneración de derechos fundamentales como el acoso laboral, menoscabo por teletrabajo o trabajo a distancia, acoso sexual. Estos temas la autoridad en este nuevo protocolo establece que se deben incorporar. También otro de los cambios que se produce es referente al riesgo medio. La autoridad, en el fondo, al parecer, en el fondo se pudiera visualizar como que es un simple cambio estético, y no es un cambio estético. Se mantiene en los mismos niveles de riesgo, en riesgo bajo, medio y alto, pero en el caso del riesgo medio, pasa de color amarillo a color naranjo. ¿Cuál es la finalidad de esto? En el fondo es transmitir que un riesgo medio no es un resultado óptimo. Un resultado óptimo es un riesgo bajo. Es por eso que la autoridad, entendiendo que en muchas ocasiones se pensaba que obtener un riesgo medio era un buen resultado, lo que quiere indicar con este cambio de color es una mayor alerta dentro de ese centro de trabajo, porque la tendencia no es a disminuir el riesgo, sino que es a aumentar. También otro de los cambios importantes que se genera es que vamos a pasar de 2 versiones con las que contaba el cuestionario Sucesoistas 21, tenía una versión breve que contenía 25 preguntas y una versión completa que contenía 142 preguntas y 5 grandes dimensiones y 19 subdimensiones. Vamos a pasar solamente a una versión del cuestionario CEL SM Suceso, que va a contar con 88 preguntas y son 12 dimensiones. También otro de los cambios que es visible es que, por supuesto, como el cuestionario Sucesoistas 21 tenía 2 versiones, existían 2 plataformas, una que era manejada por los organismos administradores y otra que era la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social en los casos de vigilancia o la verdad que de aplicación del cuestionario en su versión completa. Esto ahora cambia y ahora todo se aloja en la plataforma de la Superintendencia, entendiendo que vamos a contar con solo una versión del cuestionario. Aquí, en el fondo, más que nada, ustedes pueden visualizar que vamos a pasar de 2 cuestionarios, de la versión breve y la versión completa, a una sola versión, que es el cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental de la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí también les queríamos mostrar, en el fondo, para que ustedes vieran cuál es el cambio del manual del método. Ustedes saben que, en el fondo, el cuestionario CEL-SM está contenido en el manual del método de este cuestionario, que es de la Superintendencia de Seguridad Social, y a modo de realizar una diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo y el manual? En el fondo, el protocolo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y el manual del método nos establece cómo tenemos que hacer eso que nos indica la autoridad, el Ministerio de Salud. En este apartado les queremos mostrar, en el fondo, que entendiendo que los factores de riesgo psicosociales son distintos a los riesgos clásicos, o como ya les había dicho, más estudiados, como los riesgos físicos, químicos y ergonómicos, y es que la autoridad en su difusión ha hecho una diferenciación respecto a los factores y nos indica que se pueden identificar en relación, por ejemplo, a la organización del trabajo. Esto está relacionado con las exigencias, como la cantidad, ritmo, habilidad, con la autonomía, como el control de los ritmos de trabajo, con la carga, en el fondo, cómo distribuyo esto, con la forma del método y el aprendizaje que realizamos. También diferencia, la otra parte es que es en relación está relacionado con valga la redundancia, con las relaciones personales en el trabajo. Esto está orientado a la calidad del liderazgo, al apoyo social que reciben desde las jefaturas, al reconocimiento y al esfuerzo
y también tiene relación con los casos de hostilidad, violencia y acoso. La autoridad establece que si estos factores son mal gestionados, pueden llevar a las personas a desarrollar un síndrome de estrés. Esto se refiere a la presencia de síntomas de distinto tipo relacionados a las vivencias en el ámbito laboral. Ya, por otra parte, estos síntomas pueden llevar a las personas a tener una sensación aguda de malestar, y esto en primera instancia, y posteriormente una consecuencia de una enfermedad. ¿Por qué la autoridad le da tanto énfasis en el fondo le da tanto énfasis a este punto respecto al malestar? Porque en el fondo establece que la enfermedad es la consecuencia. ¿Ya? Una persona que no se siente bien, no trabaja bien, no está bien, no produce bien. En el fondo es por eso que el foco está puesto en el malestar y no, para no llegar a la consecuencia que en el fondo sería la enfermedad profesional. Este cuadro les va a mostrar un poco de cómo es la estructura de este nuevo cuestionario del CEAL SM Suceso, en donde va a estar compuesto de dos secciones. Una sección general que va a contener datos demográficos de género y edad. En el fondo va a preguntar temas como, ahí pregunta como masculino, femenino, otro prefiere no responder, la edad directamente, después el informe lo entrega como por rango, después realiza preguntas respecto a trabajo y empleo actual. Aquí se mantienen las preguntas de segmentación, que ustedes ya las deben conocer, que son por unidad geográfica, ocupación o por departamento. También establece preguntas respecto a condiciones de empleo, en donde incluye el tema del teletrabajo, también el salario, la jornada, si es por turno, si es de día, si es de noche, el tipo de contrato, etc. También tiene un apartado, esta sección general, que es de salud y bienestar personal, en donde incluye un cuestionario de salud mental que se llama GHQ-12, y este cuestionario contiene 12 preguntas. También dentro de este apartado realiza dos preguntas, también de un cuestionario del SF36, que son dos preguntas respecto a dolor corporal. Y finalmente efectúa preguntas respecto a licencias médicas, tales preguntas como usted en el último 12 meses ha tenido una licencia médica, sí o no, han sido periodos continuos, sí o no. No pregunta muchos más detalles respecto a cuál es el diagnóstico, sino que respecto a si han habido episodios de licencia médica y qué tan frecuentes han sido. Y la sección de riesgos psicosociales, que va a contener 54 preguntas, la sección general contiene 34 preguntas de las 88 en total que tiene este cuestionario, y en este apartado de riesgos psicosociales cuenta con 12 dimensiones. Si ustedes miran específicamente las 12 dimensiones, son las subdimensiones con las que contaba el antiguo cuestionario Sucesoristas 21, en donde ustedes pueden ver que está carga de trabajo, exigencias emocionales. Estas exigencias emocionales se refiere a dos casos, en el fondo a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, y también a esconder emociones, el desarrollo profesional, que en el fondo es la capacidad que tiene el trabajador de poner en práctica los conocimientos adquiridos o adquirir conocimientos dentro de la organización. También está el reconocimiento y claridad del rol, que es una de las dimensiones que cambian sus preguntas. Esta va a contener 8 preguntas de reconocimiento. En el fondo es el reconocimiento que recibe desde la organización, y la claridad del rol está relacionada con qué tan clara tengo yo mis funciones o lo que tengo que yo realizar dentro de la organización. Está el conflicto de rol también, que es una subdimensión que también estaba presente en el Sucesoristas 21. Está la calidad del liderazgo, que en el fondo es cómo se ejerce el mando, la capacidad de la jefatura de distribuir la carga, de resolver conflictos de manera equitativa, etc. El compañerismo, que tiene que ver simplemente con el sentido de pertenencia que yo tengo a un equipo de trabajo o a un grupo. También está inseguridad sobre las condiciones del trabajo, que esto dice relación con la inseguridad respecto a que le cambian las condiciones sin previo aviso. Cambios de horario, cambio de lugar de trabajo, cambio de turno, cambio de función. Y
Está equilibrio, trabajo y vida privada, que esta dimensión es la antigua doble presencia y está relacionada con, en el fondo, con la interferencia del trabajo en la vida personal y también al revés. Dentro de las dimensiones que se agregan está confianza y justicia organizacional, vulnerabilidad, violencia y acoso. Ese apartado de riesgos psicosociales contiene 54 preguntas y vamos a ahondar un poco en las dimensiones que se agregan. Dentro de las dimensiones nuevas está confianza y justicia organizacional, que se define en el fondo como el grado de seguridad o confianza respecto al empleador. Este punto incluye temas como distribución equitativa de las tareas, beneficios, soluciones justas a conflictos, y algunas de las preguntas que presenta este nuevo cuestionario son, como pueden ustedes ver en la presentación, ahí dice, en general los trabajadores confían en su organización, confían entre sí, los gerentes o directivos confían que los trabajadores hacen bien su trabajo, los trabajadores confían en la información que proviene de los gerentes, directivos o empleadores. Esta dimensión va a contener 7 preguntas. Está también una de las dimensiones que se agrega, que es vulnerabilidad, que es la sensación de temor o desprotección ante un trato que el trabajador considera como injusto por parte de la organización. Esta dimensión va a contener preguntas como si tiene miedo a pedir mejores condiciones de trabajo, se siente indefenso ante el trato injusto de sus superiores, tiene miedo de que lo despidan si lo hace, en el fondo, si pide un trato justo o mejores condiciones. Esta dimensión va a contener 6 preguntas. Un punto importante que nos ha recalcado la autoridad respecto a esta dimensión, a vulnerabilidad, es que se relaciona con el cuestionario de salud mental GHQ-12 que yo les comentaba, que se realiza en el apartado de preguntas generales. Tiene una relación directa con ese resultado. Violencia y acoso, esto se define como conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas. Algunas preguntas de las que contiene esta nueva dimensión son como: en su trabajo en los últimos 12 meses ha estado involucrado en disputas, conflictos. En su trabajo durante los últimos 12 meses ha estado expuesto a bromas desagradables. También incluye temas respecto a acoso en redes sociales, como en los últimos 12 meses ha estado expuesto a acoso relacionado al trabajo con correos electrónicos, mensajes de texto, en las redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter. La autoridad nos manifestó que dentro del proceso de validación de este cuestionario, esta es una de las, la dimensión o la pregunta en relación al acoso en redes sociales le hizo mucho sentido a las personas. No todo cambia, se mantiene el ciclo, como ustedes lo conocían, el ciclo de la metodología de los 7 pasos del cuestionario, y se mantienen en el fondo las etapas. Los tiempos algunos cambian, pero en el fondo se amplían los plazos. Por ejemplo, el primer hito siempre va a ser la conformación del comité de aplicación, la estructura del comité de aplicación se mantiene en el fondo las funciones, en el fondo se mantienen quienes deben participar en los comités de aplicación, como establece el manual del método, que deberían formar parte por parte de los trabajadores, de los sindicatos, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Por parte del empleador también establece que se mantiene en el fondo que debe participar una persona de recursos humanos o del área de prevención, o quien el empleador determine, pero también agrega un punto indicando que en el fondo es muy favorable o es positivo que forme parte de este comité de aplicación un directivo o un gerente, en el fondo alguien de un cargo alto dentro del centro de trabajo, con el fin de que los acuerdos y las medidas que se implementen se puedan ejecutar. También se mantiene la etapa de difusión con 30 días de máximo de plazo. La aplicación del cuestionario se mantiene también en el fondo con los plazos, son 30 días, pero en la etapa 4, que es la presentación de resultados, discusión y análisis y diseño de medidas, esta etapa se amplía el plazo a 2 meses. Eso es súper importante porque es una etapa bastante crucial, en donde se realizan muchas acciones. Aquí se analizan los datos y se establece cuáles son las mejores medidas
para implementar en el centro de trabajo y poder mitigar los riesgos detectados en la aplicación del cuestionario. Aquí también es una etapa en donde se establece dónde se van a aplicar estas medidas, quiénes van a ser los responsables, por cuánto plazo. La etapa 5 se mantiene al finalizar la etapa 4, en donde aquí se implementan las medidas que se establecen en la etapa 4. Y en la etapa 6 se mantiene como monitoreo y verificación de medidas. Esto la autoridad establece que debe ser un monitoreo constante por parte del comité de aplicación, porque en el fondo de un proceso del que no se encuentran al tanto, es muy difícil que llegue a buen puerto. Y finalmente, el inicio del proceso de reevaluación, que es la etapa 7, y eso se realiza a los 2 años. Para todos los casos, para todos los resultados, ya sea riesgo bajo, medio o alto, la reevaluación va a ser cada 2 años. Un punto importante mencionar es que Mutual entrega asesoría durante cada una de las etapas del ciclo de medición de riesgos psicosociales para sus empresas adherentes. Esto se entrega a través del asesor que ustedes tienen en Mutual. Aquí un poco mostrarles cómo se va a visualizar el resultado. En el fondo esto va a ser a través de un gráfico. Aquí tienen 2 ejemplos de resultado, un resultado con un centro de trabajo con 28 personas que obtiene un riesgo bajo y un resultado de un centro de trabajo que tiene 12 personas y que tiene riesgo alto. Si ustedes ven, al final están las barras de las dimensiones, pero al final está la barra del cuestionario GHQ-12 y se incluye en esto para mostrar que en el fondo tiene una directa relación el estado de salud mental del centro de trabajo con los resultados del cuestionario. Como ustedes pueden ver en el fondo en el centro de trabajo donde la barra indica que se podría asociar a que el centro de trabajo tiene una mejor salud mental, el resultado es riesgo bajo. Lo contrario, en el otro resultado del centro de trabajo que tiene un riesgo alto, es que a peor salud mental es peor el resultado del centro. Dentro también de estos cambios, de los cambios en el fondo importantes, está los niveles de riesgo, los plazos, las vías de ingreso a vigilancia, cómo va a ingresar un centro de vigilancia y cómo va a poder egresar. Como ya les decía, el estado de riesgo se mantiene de la misma forma, el resultado va a ser riesgo bajo, medio o alto, pero los puntajes, entendiendo que antes existían 5 dimensiones, entonces el puntaje iba de -5 a +5, ahora son 12 dimensiones, por lo tanto, para obtener un resultado riesgo bajo, el centro de trabajo debe obtener una puntuación de -24 a +1. Para obtener un riesgo medio va desde +2 a +12, y para obtener un riesgo alto, el puntaje debe ser desde +13 a +24. Para todos los casos, como recién les había mencionado, deben reevaluar a los 2 años. ¿En qué casos ingresa un centro de trabajo a vigilancia? Los centros de trabajo van a ingresar a vigilancia cuando luego de aplicar el cuestionario SEAL SM Suceso obtengan un riesgo alto y en los casos en que se presente una enfermedad de salud mental calificada como laboral. En esos 2 casos se ingresa a vigilancia. Ahora, en los casos en que se aplique el SEAL y se obtiene riesgo alto, el centro de trabajo no tiene que volver a aplicar el cuestionario. Esta vigilancia va a estar en las medidas específicas orientadas a mitigar los riesgos presentes obtenidos después de la medición. En el caso de los centros de trabajo donde se presenta una enfermedad profesional y el centro no ha medido con el cuestionario SEAL, lo que tienen que hacer es implementar el cuestionario, por supuesto. Pero en los casos de centros que sí aplicaron recién el cuestionario y tienen un resultado y se presenta una enfermedad profesional, la vigilancia va a estar orientada a las medidas que van a emanar del estudio del puesto, del estudio de calificación. ¿Cuáles son las vías para egresar de los programas de vigilancia? La autoridad establece que tienen que cumplir 3 condiciones. 1, en una reevaluación, el centro de trabajo que durante una reevaluación obtenga resultado riesgo bajo, medio, también debe cumplir que hayan cumplido las medidas que le prescribió el organismo administrador, y finalmente que no presente ninguna otra enfermedad de salud mental. Bajo estos 3 criterios, el centro puede egresar a vigilancia.
Un punto importante a destacar es que la autoridad en este nuevo protocolo establece que todos los centros que evaluaron en 2021 y 2022 y el resultado obtenido fue riesgo bajo, deben ajustarse a los nuevos plazos indicados y deben reevaluar en 2 años. Algunas consideraciones importantes o especificaciones con las que cuenta esta nueva normativa es que la unidad sujeta a vigilancia va a ser el centro de trabajo y todos los trabajadores que se encuentran en ella. Eso quiere decir que en el fondo el centro ya no se va a poder evaluar a la unidad en vigilancia, antes en la normativa actual. En los casos cuando se presentaba una enfermedad profesional y el centro tenía más de 100 trabajadores, podían evaluar solamente a la unidad donde se presentaba la enfermedad profesional. Ahora ya no, solamente mide el centro completo y la otra forma de medir va a ser a través de la agrupación. Como ya les había mencionado, la forma de ingreso a vigilancia va a ser a través de un riesgo alto, en el fondo aplicando el cuestionario obteniendo un riesgo alto, y en los casos de enfermedades profesionales calificadas. También dentro de esta actualización establece que la medición es por RUT y por centro de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo? Una dirección vial edificada o no. Y la diferenciación o especificación que realiza esta normativa es en relación al RUT. Si en un centro de trabajo X, una dirección convive más de un RUT, todos deben medir de manera independiente. También otra de las especificaciones que realiza esta nueva normativa es respecto a los trabajadores a honorario. Especifica que se debe incluir en la medición del centro de trabajo a los trabajadores a honorarios que tengan antigüedad de 6 meses. Eso antes no lo establecía y ahora lo especifica. También otra de las consideraciones importantes es que la superintendencia va a disponer de la plataforma para la medición. Yo les voy a mostrar un poco de cómo se va a visualizar la plataforma y estas solicitudes van a estar contenidas a través de Mutual de Seguridad. Y para los casos, este es un dato como importante, para los casos en que se presente en un centro de trabajo un caso de licencia por salud mental y que ésta sea, que abarque 3 meses, es decir, pueden ser continuos o no continuos, en esos casos la normativa en su protocolo establece que el centro de trabajo debe implementar un programa de retorno al trabajo. Mutual cuenta con información respecto a esto que ustedes deben solicitarla a través de su asesor. Contamos con una cápsula explicativa, con una guía para, en el fondo, una guía para poder implementar este programa de retorno y de cuáles son los pasos que deberían seguir. Aquí yo les quiero mostrar cómo se va a visualizar la plataforma de la superintendencia. En esta plataforma, para los que ya la conocen, se mantiene con las mismas características. La única diferencia es que al responder, ustedes van a tener que responder 88 preguntas. Sigue la lógica un poco de que nosotros creamos el acceso a estas plataformas. La superintendencia les va a derivar las claves de acceso. Nosotros también les derivamos información respecto a la activación y les adjuntamos una guía rápida para facilitar este proceso. Dentro de esta plataforma hay un espacio que es en el fondo un poco es un espacio de autogestión en donde ustedes lo que tienen que crear es el proceso que dijeron que iban a crear, la unidad que dijeron que iban a implementar. Por ejemplo, si escogieron unidad geográfica y no estamento o departamento, van a tener que ingresar a la plataforma, crear la unidad de análisis por unidad geográfica y validar la lista. Una vez que ustedes realicen eso, se activan las claves y van a poder descargarla para comenzar el proceso. Como les decía, esto va a ser solicitado a través de Mutual de Seguridad y un punto importante es que toda la forma en que se va a realizar, cómo se van a derivar estas claves, entendiendo que si un centro tiene 100 trabajadores, va a tener que derivar 100 claves. Entonces, todo eso tiene que estar planificado con anterioridad por parte del comité de aplicación. También mostrarles un punto importante es que Mutual de Seguridad en su página principal cuenta con un banner para acceder al apartado del Departamento de Psicología, en donde les indica
que existe un nuevo cuestionario de evaluación, el cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental de la superintendencia. Ustedes haciendo clic ahí pueden acceder al apartado del departamento de Psicología de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en donde van a encontrar dos apartados que están diferenciados, uno con la actualización del protocolo 2023 y con la normativa que aún se encuentra vigente, que es ISTA 2022. Dentro de este apartado ustedes van a encontrar documentos normativos como el manual del método, el protocolo, la resolución exenta. También van a encontrar material de apoyo como una ficha, en el fondo una ficha que hace la diferenciación del protocolo del 2017 con el protocolo actual. También van a encontrar una ficha de preguntas frecuentes que los puedes orientar. También van a encontrar cápsulas audiovisuales que están con la normativa actualizada, y un link de acceso a la plataforma de la superintendencia que los va a enviar directo al cuestionario SEAL SM Suceso. Un poco mostrarles la información y como material de apoyo para ustedes con lo que cuenta Mutual de Seguridad. En el fondo, como yo les decía, una ficha de preguntas frecuentes, una ficha de apoyo preventivo. También tenemos material para acompañar al comité de aplicación, bitácora del proceso, que es un fichero que ustedes pueden ir separándolo por etapas, de acuerdo a las etapas del ciclo, que les va a servir como apoyo en caso de alguna fiscalización, el contener toda la información en un lugar específico. Y como les decía, en el fondo, aquí pueden visualizar las cápsulas con la normativa actualizada que tenemos a su disposición. Una está orientada a crear los comités de aplicación, otra está orientada a diseño de centros y unidades de análisis, que son explicativas, que los van a guiar y son bastante interactivas, didácticas en realidad, y una que habla en resumen de la norma. Y ahora los vamos a dejar, o sea, en el fondo les vamos a mostrar una de las cápsulas en donde se mostrará un resumen de todo lo que hemos hablado durante la presentación, y los dejo con esta cápsula del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Existen diversas situaciones y condiciones inherentes al trabajo que tienen la capacidad de afectar, de forma positiva o negativa, en el bienestar y la salud física, psicológica o social del trabajador y sus condiciones laborales, el desempeño del trabajo y, en consecuencia, a la organización en su conjunto. A estas condiciones las llamamos factores psicosociales. Para prevenir que estos factores influyan en la salud de los trabajadores, en 2013 el Ministerio de Salud aprobó el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, actualizándolo en 2017 y luego en 2022. Su objetivo es identificar la presencia y nivel de exposición de los trabajadores, trabajadoras o funcionarios y funcionarias a los factores de riesgo psicosocial por medio de la aplicación de un instrumento de evaluación de la Superintendencia de Seguridad Social, hoy denominado Cuestionario SEAL-SM/Suceso, el cual tiene alcance y aplicación en todas las empresas, organismos públicos y privados que se encuentren legalmente constituidos. Este cuestionario evalúa los factores psicosociales en 12 dimensiones. 1. Carga de trabajo. 2. Exigencias emocionales. 3. Desarrollo profesional. 4. Reconocimiento y claridad del rol. 5. Conflicto del rol. 6. Calidad del liderazgo. 7. Compañerismo. 8. Inseguridad en condiciones de trabajo. 9. Equilibrio entre trabajo y vida privada. 10. Confianza y justicia organizacional. 11. Vulnerabilidad. Y 12. Violencia y acoso. Dichas dimensiones determinan el nivel de riesgo resultante, el cual se clasifica en nivel bajo, medio o alto. El cuestionario es de aplicación colectiva y, a partir de la participación de los trabajadores, entrega una percepción sobre las condiciones organizacionales relativas al riesgo psicosocial. Es exigencia obligatoria para toda entidad empleadora contar con la participación de al menos el 60% de las personas en cada centro de trabajo. Sin embargo, la participación es de carácter voluntaria.
razón por la cual resulta relevante sensibilizar acerca de la importancia de participar en estos procesos. El protocolo de vigilancia señala que será el empleador quien deberá realizar la identificación y evaluación del riesgo y notificar el resultado a su organismo administrador. Las entidades fiscalizadoras de este protocolo son las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y la Dirección del Trabajo a través de sus atribuciones legales. En el caso de empresas e instituciones nuevas, la evaluación de los riesgos psicosociales deberá realizarse cuando el centro de trabajo cuente con un mínimo de 10 trabajadores, trabajadoras o funcionarios y funcionarias contratados de 6 meses o más, considerando de igual forma a aquellas personas en modalidad de honorarios. Será el organismo administrador quien determine el ingreso al programa de vigilancia, el cual se da bajo 2 posibles situaciones. La primera de ellas es cuando se obtenga un resultado final de riesgo alto en la evaluación con el cuestionario CEAL-SM/suceso. La segunda situación se refiere a un caso calificado como enfermedad mental de origen laboral. En esta situación, el centro de trabajo ingresará al programa de vigilancia. Es necesario resaltar que, para aplicar este protocolo, se debe seguir una metodología de trabajo obligatoria y fiscalizable, la cual comienza con la constitución de un comité de aplicación que tendrá la responsabilidad de velar por la correcta aplicación del cuestionario y los pasos posteriores de la gestión. Este comité será el encargado de difundir la normativa y sensibilizar a los trabajadores para lograr la participación mínima exigida que otorga validez al proceso. El comité de aplicación, además, tiene el deber de interpretar correctamente los resultados, realizando el análisis y la presentación correspondiente para poder ejecutar las medidas preventivas a corto, mediano y largo plazo que modifiquen ciertos aspectos nocivos de la organización del trabajo, como también es responsable de hacer seguimiento del avance de las mismas. Finalmente, se debe constatar la efectividad de las medidas de mitigación mediante una reevaluación, dando cumplimiento al objetivo preventivo si los resultados de la reevaluación demuestran que se ha disminuido el riesgo. Una buena gestión de riesgos considerará siempre el aporte de las personas, por lo que es la propia organización, liderada por su comité, la que deberá propiciar un trabajo reflexivo, intentando impactar en las causas contextuales de aquello que afecta a trabajadores y trabajadoras, o funcionarios y funcionarias, su salud y por ende a la organización o institución. Esta cápsula es una iniciativa para dar cumplimiento al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo del Ministerio de Salud. Para Mutual de Seguridad, tu salud mental es fundamental. Te invitamos a profundizar en esta y otras temáticas en mutual.cl. Bueno, espero les gustará un poco el resumen. Ahora yo con esto doy por finalizada mi presentación. Les agradezco mucho la atención y quedo disponible para las preguntas. Bien, Carolina, muchas gracias por la presentación. A todos nuestros conectados les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Y pasamos a responder las preguntas. La primera pregunta dice, hace relación con el tiempo de antigüedad que debe llevar un colaborador en la empresa para realizar o responder el cuestionario. Carolina, por favor. Es en el fondo un colaborador cualquiera, una persona contratada, ¿cierto? ¿Lo entiendo así? Sí, no especifica. Ya, en el fondo el protocolo establece que un centro para efectuar la medición, la primera medición debe contar con 6 meses y también desde que cuenta con trabajadores contratados. Por lo tanto, deberían tener ese nivel de exposición. Pero la verdad que no establece específicamente si durante el funcionamiento del centro llegan nuevos trabajadores, no establece tiempo. Por lo tanto, siempre se debe incluir a los trabajadores con los que se cuente en el momento de efectuar este proceso. Super. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando existan casos o eventos centinela si ahora existe solo una versión? En estos casos, como yo les decía durante la presentación, en el caso de que se presente una enfermedad profesional y el centro recién efectuó su evaluación, la vigilancia va a estar orientada a las medidas respecto al levantamiento de información que se realiza durante el estudio puesto de trabajo. Por lo tanto, se van a entregar
prescripciones específicas para esos riesgos detectados, pero no significa que tienen que volver a aplicar nuevamente el cuestionario SEAL SM Suceso. En el fondo, el ciclo va a ser 2 años, constantemente. Muy claro, gracias, Caro. La siguiente pregunta es, ¿quién es el responsable de realizar la capacitación al CDE, al comité de aplicación? ¿Es el organismo administrador o la empresa? La responsabilidad de capacitar y de entregar, en el fondo de disponer, que dispongan del tiempo para realizar las funciones que establece el manual del método, la autoridad lo establece, que es el empleador el responsable de capacitar a su comité de aplicación y de entregarle los plazos y el tiempo para que puedan ejecutar las tareas que indica el manual. Ahora, con Mutual de Seguridad, a través de su asesor, ustedes pueden solicitar el apoyo durante todo el ciclo de medición. En el fondo existen asesorías respecto a la difusión, la primera, después respecto a la constitución del comité de aplicación, a apoyarlos también en una asesoría respecto a la sensibilización, a la aplicación del cuestionario, en el fondo uso de la plataforma y conocer cómo se realiza. Es un acompañamiento constante. Sí. Para complementar también, recordar que en la página de Mutual también contamos con material de apoyo, material complementario, las cápsulas que les comentó, que les mostró Carolina anteriormente, así que los invitamos también a visitar nuestro sitio web. La siguiente pregunta es, dice, ¿cómo las empresas conocerán qué información de riesgo psicosocial deben incorporar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad? Ayer, referente a esto, establece que dentro del reglamento interno deben incluir en el fondo cuáles son los riesgos presentes en ese centro de trabajo. No establece cómo ni de qué manera se debe efectuar, pero se entiende que en el fondo luego de la medición del riesgo psicosocial ustedes van a poder detectar cuáles son los riesgos presentes, porque ya lo han aplicado más de una vez. Entonces, cuáles son los riesgos presentes, cuáles son las consecuencias para la salud de los trabajadores y cuáles son las medidas que se van a adoptar para resguardar o mitigar estos riesgos. Perfecto. La siguiente tiene relación con cómo se manifiesta el acoso por menoscabo en el teletrabajo o trabajo a distancia. Y quizás la siguiente pregunta tiene relación con esta, si la actividad o el trabajo no se puede ejecutar a distancia, ¿es necesario señalarlo en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad? ¿Cómo? Es que no entiendo la segunda parte. La primera se refiere a cómo se manifiesta el acoso por menoscabo en el teletrabajo o trabajo a distancia, que yo entendería que hace referencia a aquellas personas que están en condición no presencial. Claro, el sí. menoscabo se referiría justamente a hacer una discriminación o hacer alusión a esa condición. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la actividad o el teletrabajo no se puede ejecutar a distancia. ¿Es necesario señalarlo en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad? En el fondo, ¿cómo se podría detectar o en qué se manifiesta? Como primero, se manifiesta en el fondo en no incluir a un trabajador que se encuentra, que él no se sienta parte de un equipo. El hecho de que estemos realizando teletrabajo no quiere decir que no somos parte de la organización, por lo tanto tiene que haber un sentido de pertenencia, como hablábamos durante la presentación, de que se sientan parte de un equipo, formar parte de una organización. También el hecho de que no los incluyen o no son parte de, o no reciben la información necesaria para ejecutar sus funciones. A eso se refiere más que nada, en esas acciones se podría manifestar este menoscabo. Respecto a lo segundo, si una organización no realiza teletrabajo, no tiene que manifestarlo dentro del reglamento interno. En el fondo, esto se debería establecer cuando las organizaciones, que muchas se encuentran en esa condición en que están con trabajo mixto, algunos que se encuentran con trabajo presencial, otros trabajo remoto, o incluso rotan, están 2 días de trabajo presencial, 3 días de trabajo remoto. Eso se debería establecer bajo las condiciones que tenga cada centro de trabajo. Perfecto, gracias, Caro. La siguiente pregunta hace relación o consulta acerca del significado de las siglas SEAL-SM. Se mencionó en la presentación, pero SEAL-SM hace referencia al cuestionario de evaluación del ambiente laboral, SM es salud mental, y suceso hace referencia a la Superintendencia de Seguridad Social.
La siguiente pregunta es, ¿qué se entiende por apoyo social? Haciendo referencia también a una de las dimensiones del cuestionario. El apoyo social en el fondo se refiere al sentido de pertenencia que tiene un trabajador en su organización. El hecho de que él pueda manifestar o pueda acceder en el fondo a tener la información necesaria para ejecutar el trabajo, a sentir que yo tengo los canales de comunicación y esos se encuentran establecidos, y yo puedo acceder a mis compañeros en el fondo si es que necesito algo. En el fondo es súper... los seres humanos somos seres sociales, necesitamos de relacionamiento, y dentro de las organizaciones eso no es distinto. Nosotros necesitamos a otros para poder ejecutar nuestras funciones. La verdad que independiente de que estemos en teletrabajo o no, nosotros necesitamos que nos digan, oye, esto se realiza de esta forma, con esta información tú puedes contar, oye, si necesitas pedir algo, incluso algo básico como las vacaciones o los permisos, yo tengo claro cuáles son los canales para efectuar estas solicitudes, y a eso se refiere en el fondo el apoyo social. Nosotros trabajamos en grupo, en el fondo, necesitamos de otros para poder desarrollar nuestras funciones. Súper. ¿El informe entregado por la superintendencia contemplará los resultados del apartado de salud mental? Sí, como yo les mostraba en la presentación, se los va a entregar así, va a entregar el gráfico y abajo va a entregar una barra en donde les va a indicar cuál es el estado general de salud mental del centro de trabajo. Dentro de las indicaciones que nos entrega la autoridad, esto tiene relación con la dimensión de vulnerabilidad y también con el resultado general del centro. Es por eso que ellos hacen mucho énfasis en mencionar de que a peor estado de salud mental del centro de trabajo, el resultado siempre va a tender a ser riesgo alto. Súper. La siguiente pregunta tiene que ver con si la encuesta será en formato digital o no. ¿Cuál será el formato en que se debe responder? El cuestionario se mantiene en formato digital, pero también existe, como hasta ahora, va a existir la opción de aplicarlo en papel. En el fondo, dentro de las planificaciones que realiza o de las coordinaciones que realiza el comité de aplicaciones, establecer en qué formato lo va a aplicar. Si lo va a aplicar en papel, es súper importante que tengan en cuenta que aún así deben subir cada uno de los cuestionarios a la plataforma. Por lo tanto, el que lo aplique en el papel no quiere decir que después no tengan que traspasar estos datos. Entonces, este es un tema que es súper importante que lo tengan claro, porque hay que traspasar uno por uno, por lo tanto son 88 preguntas, y si son 50 cuestionarios, son 50 cuestionarios que hay que subir a la plataforma. Pero sí, van a existir las dos opciones. Súper. ¿Cuál es el plazo para la aplicación del cuestionario? El plazo va a depender de los plazos que se establecieron en la medición anterior que cada centro de trabajo efectuó. En el fondo, como yo les decía, los centros de trabajo que en 2021 y 2022 aplicaron y el resultado fue riesgo bajo, claro, en esos casos tendrían que aplicar en 4 años. Ahí la autoridad establece un punto en donde indica que no revalúan en 4 años, sino que en 2. Pero todos los otros procesos van a depender de los plazos que se establecieron. Entonces, si aplicaron en octubre y era riesgo medio, en 2 años más. Muy claro. La siguiente pregunta, Caro, es específica de una de las preguntas del cuestionario y dice, en relación a las preguntas que agregan en los últimos 12 meses, ¿esto significa que se debe aplicar luego de 12 meses de iniciado en la empresa o de que el colaborador o la persona está trabajando en la empresa? ¿Y solo para colaboradores que lleven ese periodo de tiempo o se puede hacer también a colaboradores nuevos? No, la verdad que la autoridad no especifica, como les decía en un principio, no especifica cuánto es el tiempo, especifica que la primera medición tiene que ser 6 meses el centro, 6 meses los trabajadores, pero posterior a eso no establece plazos. Entonces, en el fondo se refiere a los últimos 12 meses, no dice específicamente que tienen que ser 12 meses de exposición. Entonces, si un trabajador lleva 6 meses y hace 6 meses que está expuesto a algún riesgo, también puede responder. Y si es alguien nuevo y no ha tenido exposición, bueno, va a responder que no ha estado expuesto. Entonces, no especifica un punto respecto a las preguntas. La mayoría indica respecto a 12 meses.
En el fondo está orientada a 12 meses. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con la conformación o con la agrupación de unidades, de centros de trabajo. Dice, somos una constructora, tenemos una oficina con 11 trabajadores, bodega está en otro edificio con 6 trabajadores y las obras no exceden los 4 maestros. ¿Cómo distribuyo los centros de trabajo? En ese caso, en donde cuentan con múltiples centros y todos cuentan con menos de 10 trabajadores, la sugerencia es agrupar, es efectuar una, dependiendo del número que tengan, pero realizar una agrupación. Entonces, si tienen 4 centros con 3 trabajadores y uno de 11, los agrupan los 4 y forman solo un proceso. La idea en el fondo la sugerencia de la autoridad es que mínimo las agrupaciones tengan 25 trabajadores, y esto es porque es para que no se vaya a los extremos los resultados, porque en el fondo va a salir todo malo o todo bueno. Entonces es por eso que establece que idealmente el mínimo es de 25. Es idealmente, pero si ustedes lo quieren realizar de menos, 15 y 15, hacer 2 procesos, en el fondo todo esto depende del comité de aplicación y del empleador en el fondo. Bien, en el caso para la conformación del comité de aplicación, ¿qué ocurre si es que no hay sindicato? ¿Qué ocurre si no hay sindicato? El manual establece que de no existir sindicato lo que tienen que hacer es, se debe elegir por votación de los trabajadores del centro de trabajo quién va a ser quien los represente. Bien. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer 2 preguntas más y luego debemos cerrar la actividad. La siguiente pregunta es acerca de si se pueden ampliar los 2 meses asociados a la etapa de difusión. Ya, la etapa de difusión tiene como máximo 1 mes, 30 días. Lo que pasa es que establece 30 días también para la constitución del comité de aplicación y 30 días de plazo máximo para la difusión. Ahora, si ustedes se demoran 15 días en la constitución del comité de aplicación y se demoran el tiempo que les resta que les quedaba los otros 15 días de la constitución del comité de aplicación, y hacen 45 días difusión, en el fondo esto es un tema que lo tiene que revisar el comité de aplicación en su planificación del proceso. Pero esa es la idea, es que adapten este proceso. Este proceso tiene plazos máximos, pero ustedes lo tienen que adaptar a la realidad de cada centro de trabajo. Si el centro es menor, a lo mejor se demoran mucho menos en hacer la difusión. También el cuestionario tiene 30 días máximo de aplicación, pero si el centro de trabajo tiene 10 trabajadores, podrían solamente solicitar 15 días. En el fondo la idea es que ustedes, como les he dicho, tienen que pueden adaptar este proceso a la realidad de cada centro. Bien, ¿el programa de retorno al trabajo se aplica solo asociado a licencias de mutual o a licencias particulares también? La verdad que la norma está relacionada con el trabajo y con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales están asociadas en el fondo a los seguros de ley. Por lo tanto, las otras licencias son licencias comunes. Entonces sí, se asocia a licencias reiteradas laborales. Perfecto. Bien, a todos nuestros participantes que enviaron sus preguntas les damos las gracias por su interés. Lamentamos no poder responder todas las preguntas que registramos en el chat, ya que el volumen es muy alto y el tiempo de esta actividad es acotado. En los próximos días enviaremos a todos los inscritos un correo electrónico con el registro de esta actividad para que puedan revisar nuevamente el material y disponer de él cuando lo necesiten. Es así como llegamos al final de esta actividad. Carolina, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de la actualización del protocolo de riesgos psicosociales en el trabajo y todo lo relacionado también al cuestionario SEAL SM Suceso, y por responder obviamente todas las inquietudes que nos hicieron llegar nuestros participantes. No olviden nuevamente visitar nuestra página web para que estén enterados de toda la oferta que Mutual de Seguridad tiene para ustedes. Es tarea de todos mantenernos informados y para eso disponemos de todo el contenido necesario para empresas adherentes y trabajadores. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad.